Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora pues le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa. Así es de que le pido al Señor que sea Él, ¿verdad? Permitiendo que el Espíritu Santo llegue a la mente y al corazón de todas aquellas personas que van a escuchar el mensaje. Gente, hay que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos educa, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios dice, ¿verdad? En segunda de Timoteo, dice que toda la escritura de nuestro Dios, ¿verdad? Su palabra es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es palabra que nos educa, es palabra que nos enseña, ¿verdad? Esta palabra nos corrige, dice, para que nosotros podamos ser útiles a la sociedad, podamos ser útiles a este mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que la palabra de Dios, gente, se te trae y se te da, no por ofenderte, no por hacerte daño, sino porque la palabra de Dios, ¿verdad?, dice de que el pueblo perece por falta de enseñanza, por falta de conocimiento. Entonces, el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama y por amor se entregó el Salvador. Y la palabra de Dios nos enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?, es para corregirnos, para que nos comportemos bien, para que seamos personas obedientes, para que seamos personas agradables, para que seamos personas honestas, para que seamos personas respetuosas, que respetemos tanto al menor como al mayor, para que nos respetemos. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El tema es la ira. Y entonces dice que ira es enojo. La ira dice que es enojo, enojarse y nos enojamos cuando hay algo que no nos gusta, cuando hay alguna injusticia. Dice de que es furor y dice que es indignación. ¿Ves? Entonces, la ira de Dios, ¿verdad? Porque Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela, o sea, se manifiesta, ¿verdad?, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Dios se revela, Dios se enoja cuando Dios se indigna, dice, ¿verdad? La ira también es indignación, y Dios se indigna cuando se comete injusticia.
cuando se comete impiedad, o sea, impiedad, cuando se enseña cosas mentiras, cuando se enseñan la mentira, cuando se hace injusticia, cuando se hace daño. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios dice de que Él se enoja contra el hombre, dice. O sea, cuando dice hombre, no se está refiriendo solamente ¿verdad? Al hombre macho, sino que se refiere a la mujer y al hombre y a la mujer. ¿Ves? Entonces dice de que Dios se enoja, ¿verdad? Dios es amor, gente. Dios es amor, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3. Bendito y alabado sea nuestro Señor. En 2 de Pedro dice la palabra de Dios 3:6, dice la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció, dice, anegado en agua. El mundo anterior, ¿verdad? Desde Eva hasta Noé, dice, pereció anegado en agua. ¿Por qué? Porque el Señor se llenó de enojo, se enojó contra el ser humano, porque estaban cometiendo injusticia, estaban cometiendo mentira, se estaban burlando de Dios, estaban cometiendo irrespeto, desobediencia. ¿Ves? Pero dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, dice la palabra de Dios nos enseña que en el tiempo de Noé, ¿verdad? El mundo, fue destruido, anegado, dice, ¿verdad? Anegado en agua. Conocemos esa historia, ¿ves? Y es una historia real, no es una historia simplemente un cuentecito, no, es una historia real, porque la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Y entonces dice, ¿verdad? Pero los cielos y la tierra de ahora, los cielos y la tierra que tú ves y que yo veo, dice que existen ahora, están reservados por la misma palabra. ¿Ves? Porque Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios se mantiene. El ser humano cambia la palabra. Cada nación tiene sus leyes, cada nación tiene sus normas, cada nación tiene sus estatutos, cada nación cambia sus leyes las veces que le da su gana, pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios es la misma. Es la misma desde el principio, desde Génesis, cuando Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dice la palabra de que esta misma tierra, dice, están reservados por la misma palabra. Dice, guardados, están guardados. Dice, para el fuego. Ya no va a ser por el agua, sino que va a ser por el fuego. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
porque Dios se revela contra toda injusticia. Dios, gente, la palabra de Dios nos enseña, Dios es un Dios de amor, ¿ves? Pero la palabra de Dios nos enseña en Primera de Pedro 1, 15 y 16, dice la palabra, gente, de que Dios es santo. 1, 15 y 16 dice, desde el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Ves? Porque dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, como hijos, porque somos hijos, tenemos un Padre, creador del cielo y de la tierra, un Padre que nos dejó reglas, que nos dejó enseñanza, que nos dio instrucciones para que nosotros seamos personas honestas, personas agradecidas, personas que respetemos. Y entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de la carne, a los deseos que antes tenías, ¿ves? Estando en vuestra ignorancia, porque cuando uno no conoce a Dios, uno comete torpezas, uno comete errores por no conocer a Dios, por no estar claro, por no estar clara de la palabra de Dios, por no estar consciente de lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios y de su amor puro, de su amor santo. Porque la ira de Dios es una ira santa, porque Él es santo y Él no tolera la mentira, no tolera la injusticia, no tolera la impiedad. Y la palabra de Dios nos enseña, dice, sino como aquel que os llamó, no os conforméis, dice, ¿verdad?, a los deseos que antes practicabas porque no conocías de Dios, sino como aquel que os llamó, dice, es santo. El que nos llamó es santo. Entonces dice, sed santos también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, que seamos santos. Dios no soporta la impureza, la iniquidad, la injusticia. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que Él se revela, Él se enoja. Y entonces, la ira de Dios, ¿verdad?, cuando ya no soporte la impiedad, cuando ya no soporte la desobediencia, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va, como dicen, a desbaratar la tierra. Dios nos ama, gente, y porque nos ama, por eso nos da su palabra. Dios dice de que ama al pecador, pero al pecador arrepentido, al que se arrepiente, al que reconoce las injusticias que está cometiendo. Porque cuando desobedecemos a Dios, somos personas rebeldes, somos personas irrespetuosas, somos personas burladoras, nos burlamos de Dios, queremos pisotear a Dios, pero no podemos. ¿Ves? Entonces dice la palabra de Dios, porque dice la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? De la injusticia, de la impiedad. Dice, es la muerte.
Entonces, esa es la paga del pecado y la muerte. Más la dádiva de Dios o el regalo de Dios es la vida eterna. Dios nos promete vida. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que seamos santos. Como Él es santo, Él no tolera la injusticia, la mentira. La palabra de Dios nos enseña, gente, en Mateo 21:12. Vamos a leer Mateo 21:12. Y dice la palabra 21:12. Dice la palabra de Dios de que Mateo 12. Aquí nos está hablando de la purificación del templo. Dice que entrando Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está escrito, gente. La palabra se escribió para nuestra enseñanza. Y dice: mi casa, dice, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice la palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña de que Jesús entró al templo hecho de mano de hombre, al templo de piedra, ¿verdad? Pero simbólicamente Jesús lo que está defendiendo es la parte espiritual, que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos, ¿ves? De que el templo de Dios no es una casa, no son 4 paredes, sino que el templo de Dios es nuestro corazón. Porque el Señor dijo: ahora ya mi palabra no va a ser escrita en piedra, sino que va a ser escrita en nuestro corazón. Va a ser escrito que nosotros la llevemos aquí en nuestro corazón. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo: mi casa de oración será llamada, casa de oración, dice, ¿verdad? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿ves? Y muchas veces nosotros nos molestamos cuando a veces en la iglesia o afuera, no dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, a veces alguna hermana quiere vender algo para recoger, para recaudar fondos para alguna obra que se va a hacer, y se enoja, mucha gente se enoja, pero Dios no se está refiriendo. Jesús es espiritual, a Él lo que le interesa es la parte espiritual, la parte viva, no la parte muerta. Entonces Él se está refiriendo a que nosotros somos el templo y que en nuestro corazón debe de estar la palabra de Dios, la obediencia, la justicia, la verdad, y que en nuestra mente, en nuestro ser, no debe de haber mentira, no debe de haber sentimiento o deseo de robar, sino que dice la palabra que la palabra es para educarnos, la palabra nos enseña, nos instruye para que el hombre de Dios sea, dice, para toda buena obra, sea conducido, nos conduzcamos en toda buena obra, porque Dios no viene a traer un templo de 4 paredes, Dios viene
por nosotros, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Esta casa, este cuerpo es una casa del Dios vivo. Y Dios, ¿verdad? Dios, como dice, Él se revela y Él se enoja contra toda injusticia, contra toda mentira, contra toda impiedad que cometamos nosotros, los seres humanos. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios, gente, nos enseña. Dice la palabra de Dios en Isaías 14:15. También encontramos Isaías 14:15. La palabra nos enseña cuando el lucero de la mañana, o sea, cuando Satanás se reveló allá en el cielo. Entonces, pero en el cielo es santo. Allá está el santo, el gran yo soy. Allá está el santo sentado a la diestra de Dios Padre, Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios 14:15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue derribado, fue echado del cielo, porque Dios no soporta la maldad. Y Él dijo en el 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Entonces estaba conspirando contra Dios y Dios lo derribó, Dios lo echó al abismo, a la orilla del abismo, dice la palabra de Dios. Dice a los lados del abismo. Y dice la palabra de Dios de que el diablo, ¿verdad?, fue lanzado al lado del abismo, ¿ves?, a la oscuridad, en las tinieblas. Y entonces, y dice que trastorna. Él viene a trastornar, dice, los reinos que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió las cárceles. ¿Ves? Porque el diablo no puede abrir las cárceles, más bien los encierra, los encadena. Pero Jesús vino, gente, Jesús vino, ¿para qué? Para deshacer todas las obras del maligno. Él vino para romper cadenas, Él vino para romper ataduras, Él vino para abrir las cárceles. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, prepara sus hijos para el matadero. Él prepara sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levantan, ni posean la tierra, ni llenen las ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos. Él se enoja, gente, contra toda injusticia e impiedad. Dice, y raeré. Bueno, aquí dice, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente. ¿Ves? Entonces vemos que la palabra de Dios también nos enseña en Levítico 19. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios en Levítico, Levítico, bendito y alabado sea el Señor. Y también nos enseña la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. Dice la palabra de Dios, encontramos muchos lugares donde Dios se ha revelado
contra toda injusticia. La palabra de Dios nos enseña en Génesis 9, 18 y 29. Dice la palabra de Dios, allí nos habla acerca de cuando Noé se embriagó. Y entonces, y al embriagarse, dice, estaba descubierto en medio de la tienda. O sea, se desnudó. Ya él estaba bien ebrio, bien borracho. Entonces se desnudó, se quitó las ropas. Entonces, ¿qué pasó? La palabra de Dios nos enseña de que uno de sus hijos, Can, dice que entró y lo miró. Y en vez de cubrirlo, se fue a contarle a sus hermanos en forma de, él pensó que eso iba a ser gracioso, a reírse de su padre, porque está desnudo, está descubierto, ¿ves? Y entonces sus hermanos fueron a hacer justicia, sus hermanos fueron a tapar a su padre y no agarraron su ropa y lo cubrieron. Y ni siquiera lo miraron, vieron la espalda para no ver la desnudez de su padre. ¿Ven? Entonces, mientras que cuando Noé se dio cuenta de lo que había pasado, ¿qué pasó? Se enojó y al enojarse maldijo a su hijo, a Can. De ahí vienen los cananeos, de ahí vienen, ¿verdad? Todo eso, dice en el 25, y dice, maldito seas Can, siervo de siervo serás a tus hermanos, y a los otros los bendigo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela contra la injusticia, porque hablar de sus padres, descubrir a sus padres, entonces esto a Dios no le agrada, eso es injusticia. Bendito y alabado sea el Señor. Encontramos muchos lugares, dice la palabra de Dios en Números 16, 32. La palabra de Dios también nos enseña que Dios se enojó cuando Moisés subió a la montaña a recibir los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasó? Dice de que Coré conspiró y entonces Coré dijo, hagamos un ídolo y adoremos porque Moisés no va a regresar, y comenzaron y levantaron un ídolo. Y entonces cuando Moisés regresó, Dios le dijo, ve, mira lo que ha hecho el pueblo se ha hecho un ídolo y está adorando ídolos, ¿ves? Y entonces dice la palabra de Dios en Números 16, 32, dice la palabra de Dios que se abrió la tierra abrió, dice, su boca, o sea, la tierra se abrió y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, descendieron vivos al infierno. ¿Por qué? Por haberse apartado del Señor. ¿Ves? Porque la palabra de Dios también nos enseña, dice, ¿verdad? De que también en Números 12, 14, dice de que cuando María, o sea, Miriam y Aarón hablaron en mal del siervo de Jehová, de Moisés, entonces a Miriam Dios se enojó y le dio lepra. Y entonces, y después Aarón le dijo a Moisés, intercede, ore por mi hermana. No permitas que mi hermana quede así leprosa. ¿Ves? Porque Dios se enoja. Las murmuraciones, andar hablando detrás del prójimo, andar murmurando de la familia, andar hablando cosas
que aunque sean verdades, pero más bien nosotros tenemos que levantar la vista al cielo y decirle al Señor, Señor, ayuda a esa persona, porque Dios, gente, Dios se revela contra toda injusticia y contra toda impiedad, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Levítico 19, el tiempo se va. En Levítico 19 dice la palabra de Dios 2, Levítico 19. Entonces dice que le dijo, el Señor dio las leyes de santidad y de justicia. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, bendito y alabado sea. Habla a toda la congregación. Por eso, gente, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos anunciando la palabra de Dios para que nos eduquemos, para que aprendamos, para que no perezcamos, para que no, la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Porque la palabra de Dios nos enseña de que en Hebreo, ya el último versículo, dice la palabra de Dios en Hebreo 12:29, gloria a Dios, aleluya, dice que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. La ira de Dios se revela contra toda injusticia y contra toda impiedad, contra toda mentira. Bendito y alabado sea el Señor, porque queriendo ser sabio, dice, nos volvemos necios. Hebreo 12:29, santo es el Señor. Hebreo 12:29 dice, gloria a Dios, aleluya. Del 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Bendito y alabado sea el Señor. Mire lo grandioso y lo maravilloso. Dice, así que recibiendo, nosotros recibimos, ¿verdad? Porque Él nos llamó para que seamos santos como Él es santo. Entonces, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Dios no se mueve. La palabra de Dios se mantiene, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. Dios es el mismo. Entonces dice, teniendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios es inconmovible, es el mismo. Dice, tengamos gratitud, seamos personas agradecidas, seamos personas obedientes, seamos personas que reconozcamos que Dios nos ama y que por amor se entregó Jesús, por amor vino Jesús. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que no provoquemos al Hijo para que el Padre no se enoje. Entonces, porque es ingratitud, es injusticia que Jesús vino a morir, entregó su vida, como cordero fue llevado al matadero. Y dice, y nosotros lo pisoteemos, y nosotros nos burlemos, y nosotros no respetemos su palabra. Eso se llama injusticia e impiedad, y Dios se revela. Dice, no provoques al Hijo para que el Padre no se revele. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos personas agradecidas. Tengamos gratitud mediante ella, sirviendo a Dios,
Dice, agradándole con temor, que seamos temerosos, que creamos en Él, que tengamos fe, que tengamos confianza. No es que nos vamos a mantener temblando, sino que respetemos a Dios, que obedezcamos a Dios, que no cambiemos su palabra. ¿Ves? Y dice, y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, seamos personas reverentes ante Dios, porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor, o sea, de que Él nos ama, pero también se enoja. ¿Ves? Y entonces, y dice la palabra de Dios, porque dice que horrenda cosa es, dice, caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, gente. Así es de que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña. La palabra de Dios es palabra para que nos eduque, no es palabra para hacernos daño. Dios no nos quiere hacer daño. Dios desea que nosotros seamos personas honestas, personas agradecidas, personas respetuosas, personas que reconozcamos el amor de Dios, que seamos personas misericordiosas, amables, compasivas, ¿ves? Y por amor, ¿verdad? Por amor te traemos la palabra, por amor te estamos enseñando que Dios se revela contra toda injusticia, contra toda mentira, que Dios se revela contra toda rebeldía, contra toda desobediencia. Dios se revela contra toda burla. Dios se revela con todas las cosas malas, perversas. La palabra de Dios, gente, es para enseñarnos, es para instruirnos, para que no perezcamos, para que el fuego de Dios, la ira de Dios, no caiga sobre nosotros y nos consuma, para que la tierra no se abra y nos traga, como se tragó a Coré en cuerpo y en alma. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, si tú quieres en esta hora pues venir al Señor, dile: Señor, aquí estoy, en el nombre poderoso de Jesús. Perdóname, Dios, porque he sido injusto, he sido injusta, he sido una persona desagradecida. La verdad que perdóname, Señor, por ignorar tu palabra. Ayúdame para acercarme a ti. Permite que la sangre de Jesucristo me limpie todos mis pecados, todos los malos pensamientos, me haga una nueva criatura, cambie mi vida, y que el Espíritu Santo me guíe, me ayude para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Así es que inscríbeme en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, Dios, ¿verdad? Ya estás inscrito en el libro de la vida. Solamente tienes que seguir adelante instruyéndote en la palabra, y comparte la palabra, porque para eso es, para que nos ayudemos unos a otros. En el nombre poderoso de Jesús me despido. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja, y Dios ilumine tu mente y tu corazón y te ayude para que tú puedas acercarte a Jesucristo. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Todo lo podemos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de valentía, un espíritu que nos ayuda para seguir adelante y acercarnos a Jesucristo. Así es que bendiciones, gente, bendiciones.